dure, porque ya saben que estamos pendientes de Lagarde. En cuanto hable, conectamos con ella. Hoy vamos a hablar de bancos centrales, de la Reserva Federal. Y es que, bueno, hay que fijarse en uno de los datos que se conocieron la semana pasada y que una vez hemos tenido algunos días para estudiarlos mejor, conviene analizar este dato que les vamos a dar ahora para entender bien de dónde viene. Me explico. Ya este fin de semana en redes sociales hubo influencers financieros que se estaban haciendo eco de lo que estaba pasando en uno de los programas de liquidez de la Fed. El programa en cuestión había pasado de contar con 133.000 millones de dólares el 13 de septiembre a tener 85.000 millones solo 7 días después. O sea, una retirada de liquidez de 50.000 millones de dólares solo en una semana. Eso es lo que habría hecho la Reserva Federal sin que muchos nos diéramos cuenta. Fíjense en el gráfico que enseguida les vamos a poner en pantalla. Es el balance de la Fed. Como ven, eso que les hemos marcado en rojo, a la derecha abajo, es la última semana que hay en los registros, del 13 al 20 de septiembre. Fíjense en la pendiente de esa línea, porque es una de las líneas que más pendiente tiene hacia abajo de todo el periodo que se muestra en ese gráfico, que es desde el año 2022. Esto supone que en esa última semana la Fed ha retirado 50.000 millones de dólares de liquidez. Es mucho, sabiendo que ahora mismo el objetivo de la Fed es que el balance baje a un ritmo de 95.000 millones mensuales, y significa que la Fed debería hacer en medio mes, lo que debería hacer la Fed en medio mes, perdón, lo ha hecho solo en 7 días. Un ritmo, desde luego, muy rápido. Si nos fijamos en los distintos activos que tiene la Fed, el grueso de esa retirada de liquidez se ha producido en uno de sus programas, es el llamado Other Credit Extensions. Es simplemente una parte de su ventana de descuento. Recuerden que la ventana de descuento es simplemente un instrumento de la Fed que consiste en otorgar préstamos, normalmente préstamos a corto plazo para los bancos, y se utiliza principalmente para que las instituciones financieras puedan diariamente cerrar con el nivel de reservas exigido por la ley. Antes de nada, antes de seguir, decirles que está hablando Anthony Blinken. Voy a pedirles a los compañeros que sigan un poco esa comparecencia y que nos digan si, bueno, pues debemos ir ya con esas declaraciones en cuanto tengamos ya pues algún titular de Anthony Blinken. En cualquier caso, mientras tanto seguimos y estamos a la espera de Lagarde. Esos préstamos los que les hablaba, de esa parte del programa que se llama Other Credit Extensions de la Reserva Federal, son unos préstamos además que, bueno, pues se hacen a los bancos y se pagan a unos intereses con un spread de 100 puntos básicos por encima del tipo de la ventana de descuento. Para que ustedes tengan toda la información de a qué nos referimos. Ahora bien, ese Other Credit Extensions es una parte especial de esa ventana de descuento. Una parte especial porque son los préstamos que se concedieron, y aquí viene la guinda del pastel, a Silicon Valley Bank, a Signature Bank y a First Republic Bank. También, por cierto, se incluye la liquidez otorgada a First Republic con el Bank Term Funding Program, que seguro que nos lo han escuchado muchas veces. Es el programa de liquidez con el que los bancos daban colateral a la Reserva Federal para recibir liquidez a cambio, y ese colateral se valoraba en términos nominales, con lo que pues los bancos no perdían por la caída que había habido en el mercado secundario de esos bonos, por ejemplo. Bueno, esos bancos ya saben que murieron, Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic, pero sus préstamos con la Fed han sido asumidos por sociedades depositarias como Signature Bridge Bank o Silicon Valley Bridge Bank. Seguro que les suena también, aquí les hemos hablado mucho de ello. Claro, esos préstamos se tienen que pagar, porque son préstamos que todavía están vigentes. Y esos préstamos todavía vigentes de bancos que ya colapsaron se incluyen ahora en este programa llamado Other Credit Extensions. Es decir, que ese programa de liquidez donde se han retirado 50.000 millones en una semana es un programa de préstamos todavía vivos de los bancos fallidos de la crisis. Y ahora de ahí se han destruido 50.000 millones. Todo apunta a que alguien ha debido pagar uno de esos préstamos. Y es que la Fed ya dijo que esperaba que esos préstamos fueran pagados antes de que acabara 2023. Es difícil saber quién ha pagado ese dinero, pero claro, si nos ponemos a investigar podemos detectar una pista por lo menos. A principios de septiembre, la FEDIC, la Corporación de Depósitos de Estados Unidos, se quedó con activos de Signature Bank, los guardó bajo esa sociedad que les decíamos que se llama ahora Signature Bridge Bank, y decidió poner a la venta una cartera de préstamos del inmobiliario comercial de Signature Bank por un valor de 33.000 millones de dólares. Ahí pueden ver enseguida en pantalla el anuncio de la FEDIC de esa venta de activos. Vamos a ver si podemos ponérselo en pantalla. Simplemente es la nota de prensa donde lo anuncian.
Y la Corporación de Depósitos ahí venía a decir básicamente que la venta de esos préstamos del inmobiliario comercial de Signature Bank se iba a producir en los próximos 3 meses. Fue algo que se anunció en septiembre a principios, el 5 de septiembre aproximadamente. A ver si los compañeros lo pueden poner. Aquí lo tienen ustedes en pantalla. Y ahí también dicen que se espera que se completara esa venta a finales de 2023. Es decir, que sería raro que solo en una semana, prácticamente del 5 al 13, que es cuando conocemos ya, perdón, al 20, 2 semanas, que es cuando conocemos ese dato de la retirada de 50.000 millones, ya se haya colocado esta cartera de préstamos en el mercado, una cartera que vale 33.000 millones de dólares, que no es poco dinero, y que se haya recibido ya el dinero como para que ya Signature Bridge Bank haya podido pagar parte de los préstamos que le habían pedido a la Fed. Sería raro, pero es una pista. Debe ser algo así, debe ser que entre los que se quedaron con los activos de los bancos fallidos, de Signature Bank, Silicon Valley Bank y First Republic, se han ido recopilando liquidez para poder pagar esos préstamos. Esto es lo que podría estar pasando por detrás de esos gráficos del balance de la Fed, y sería otra vez una manera de seguir destruyendo liquidez y dejar finiquitada esa crisis bancaria de marzo apodada la March Madness, la locura de marzo. Bueno, la gran pregunta que nos hacemos todos y que ahora, por ahora parece que nadie va a poder responder es si esto es una señal de que todo se hizo bien, que no va a haber consecuencias más allá de lo ocurrido entonces, porque parece que esos préstamos se estarían pagando dentro de las fechas propuestas por la Reserva Federal. Es algo que no sabremos, al menos por ahora. No sabemos si realmente van a pagarse por completo antes de que acabe 2023 y parece desde luego algo complicado. Pero bueno, ya tenemos algo más de idea sobre qué es lo que hay detrás de ese movimiento tan brusco a la baja del balance de la Reserva Federal. Hoy volvemos a hablar otra vez del petróleo. La jornada de hoy está siendo tímidamente positiva para los precios del petróleo después de ese pequeño retroceso que veíamos al final de la semana pasada. Pero hoy es verdad que las esperanzas de que un país de Europa tuviera medidas que funcionaran, medidas para bajar los combustibles, se ha esfumado de momento. Hablamos de las esperanzas de Francia ante ese plan de Macron, plan polémico, ya lo saben, que ya desde el inicio parecía que hacía aguas. Y es que el presidente francés pensaba que una de las maneras de hacer que la gasolina bajara era haciendo que las gasolineras pudieran vender petróleo por debajo del precio de coste. Algo que parece raro, así a primera vista. Vender a pérdidas, que alguien quiera hacerlo, es raro. Bueno, en la cabeza de Macron era un plan perfecto, sobre todo porque la red de gasolineras en Francia está compuesta en gran medida por grandes grupos, sobre todo cadenas de distribución alimentaria, que a su vez tienen gasolineras, por lo que tienen suficiente músculo como para hacer frente a una venta a pérdidas, puesto que lo recuperan por otro lado, por ejemplo, estimulando el consumo de combustible en gasolineras donde luego esos grupos tienen establecimientos de artículos de necesidades básicas, como mini supermercados. Bueno, lo que pierdes por un lado lo ganas por otro, en este caso. A Macron le parecía que esto era una buena manera de hacer que los precios de la gasolina bajaran. Pero parece que las petroleras francesas no lo están viendo tan claro como el presidente Macron. Ahora han salido a decir estas petroleras que si ponen en marcha la venta de combustible por debajo del precio de coste, los precios bajarían, sí, pero 1 céntimo por litro. Solo 1 céntimo. Lo ha dicho el presidente de la Asociación de Empresas Petrolíferas Francesas. Dice también que si bien algunos refinadores han anunciado algunas medidas para bajar el precio, no podría esperarse un efecto concertado, un efecto generalizado, básicamente porque el precio de los carburantes depende sobre todo de la cotización internacional del petróleo, de cómo está cotizando el Brent o el West Texas, el Brent en este caso, que es el de referencia europea. Además, esta semana Macron también ha reculado y ha dado marcha atrás en su plan. En una entrevista anoche abandonaba esa medida y en su lugar había puesto otras dos. Una, que los distribuidores vendieran a precio de coste, ya no por debajo, sino a precio de coste. Y otra, dar ayudas a los ciudadanos con menores ingresos que necesitan ir en coche al trabajo. Unas ayudas que, por cierto, serían anecdóticas. 100 euros al año por vehículo. Claro, cuando en muchos casos llenar el depósito pues casi nos cuesta 100 euros, depende de cómo sea de grande el depósito. Pero claro, también cuánto dura un depósito, depende de lo que lo uses, pero puede durar unos días solo. Bueno, pues al año Macron quiere dar 100 euros a ciudadanos con rentas bajas y que necesiten el coche para moverse y para ir al trabajo. Bueno, ese cambio de postura de Macron viene sobre todo por una cosa muy clara. Los distribuidores se negaban a vender con pérdidas. Macron se dio cuenta al final de lo que, bueno, ya nos dijeron aquí varios expertos en negocios de televisión la semana pasada, que las únicas que iban a poder permitirse vender a pérdidas iban a ser las gasolineras de los grandes supermercados, pero no las estaciones de servicio independientes. Bueno, pues parece que ahora Macron se ha dado cuenta y ha reculado, medida polémica donde las hubiera,
que ya aquí en Negocios Televisión les contábamos que era extraño que pudiera tener éxito en Francia. Y de hecho, como ha dicho esa asociación de grupos petrolíferos, solo tendría un impacto de 1 céntimo de rebaja del precio del combustible, 1 céntimo el litro. Vamos con el último asunto que quería comentarles hoy. Hace unos días aquí también les hablábamos de la desaparición del ministro de Defensa chino, que llevaba semanas sin hacer apariciones públicas y que desde el gobierno excusaban por cuestiones de salud. Bueno, pues un caso casualmente parecido al del anterior ministro que desapareció del mapa, el de Exteriores, también acabó siendo destituido. Ahora, en toda esa maraña de desapariciones de altos cargos en China, hay un nuevo capítulo: la prohibición de salir de la China continental para uno de los banqueros de las entidades más importantes de Japón, Nomura. Su nombre es Charles Wang Zonge, presidente de banca de inversión para China en la filial de Hong Kong del banco japonés Nomura International. No está detenido, pero no se le permite salir de la China continental, según fuentes de Financial Times. Aún así, que un banquero extranjero sea obligado a quedarse en la China continental no deja de ser algo que pone un poco los pelos como escarpias en la comunidad internacional. Que eso se le puede pasar, o que eso le pueda pasar más bien, a uno de los principales banqueros de un gran banco japonés en la segunda economía del mundo, en China, deja de ser bastante preocupante. Y es curioso porque este hecho coincide en el tiempo con la desaparición durante meses del negociador del sector tecnológico Bao, fundador del grupo de inversión China Renaissance, y también la desaparición de Kong Li, que es otro de los altos ejecutivos, exaltos ejecutivos de China Renaissance. Y digo que es curioso y que coincide en el tiempo y que podría tener relación porque el banquero de Nomura, retenido ahora en China, llegó a trabajar con uno de esos dos desaparecidos, con Kong Li. Vamos a remontarnos al pasado. Wang se une a Nomura. Wang es el hombre que ahora Nomura pues estaría retenido dentro de China. Wang se une a este banco japonés en 2018, después de trabajar en el banco estatal ICBC International entre 2011 y 2016, según pone en su propio LinkedIn. Fuentes de Financial Times dicen que cuando Wang estaba en ICBC, coincide ahí en ese banco con Kong Li, insisto, otro de los desaparecidos de todo este mundo bancario en China. Pero si seguimos indagando en la historia de Kong Li, el banquero dejó ICBC para unirse a China Renaissance en 2017, después de desempeñar un papel importante en una asociación estratégica entre ambos bancos. Como parte de esa asociación, ICBC International da una línea de crédito de 200 millones de dólares a China Renaissance, respaldada por acciones pignoradas del banco de inversión. Kong fue citado por el regulador de valores de China hace un año para una discusión de supervisión. Después de ello, abandonó sus altos cargos en la unidad de valores de China Renaissance y después fue detenido. O sea, la gran duda ahora entonces es si hay algún tipo de relación entre Wang, el banquero de Nomura, ahora retenido en China continental, y el caso de China Renaissance, por el que hay dos desaparecidos. Los detalles de la presunta investigación de Kong sobre China Renaissance se desconocen de manera oficial, aunque se especula que podría estar investigado por malas prácticas cuando era CEO de ICBC, que es de propiedad estatal. Ya saben que fue ahí donde el ahora retenido y Kong coincidieron. De momento, Nomura se niega a comentar sobre el asunto, y Wang, que ha sido contactado por Financial Times, no ha respondido todavía a una solicitud de comentarios. Desde luego, asunto misterioso donde los haya, que está poniendo nerviosa a la comunidad internacional y que supone que un gran banquero de un banco de Japón está retenido en la China continental, no se le permite salir.